Bueno, mi padre vino acá a la Argentina muy joven, vino de Grecia muy joven, eh, allá por los años 22, 23, así que mi padre me llevaba muchos años a mí, había una brecha de edad muy grande, pero tuve la suerte de disfrutarlo mucho tiempo y tocar con mi padre mucho tiempo. Y aquí las colectividades griegas, armenias, de Turquía, de los árabes, todo, se juntaban por una cuestión de tener las mismas costumbres, Sí. en las comidas, en las costumbres, probablemente no el mismo idioma, pero a veces se juntaban. Bueno, por supuesto la Argentina, vos sabés que tiene una gran comunidad árabe, es nuestra tercera colectividad, y acá había mucho movimiento de todo lo que era eventos. Y bueno, mi padre trabajaba en eso y tocaba en los eventos y bueno, yo crecí en ese ámbito. Y desde muy chiquito me mandaban a estudiar música, pues, mi casa era musical. Mi hermana mayor, que aparte de ser doctora, es profesora de piano, o sea, era una casa musical. Y en ese ámbito, si bien yo era un músico también argentino, porque tuve mi grupo de rock y todo eso, paralelamente siempre por una cuestión familiar, yo viví la música oriental de una manera absolutamente directa y después se convirtió en mi profesión. Wow, o sea que tuviste tu etapa rockera. También la tuve. Muy Sí. bien. Creo que todo músico transita ese momento, ¿no? Sí, sobre todo de mi edad, sobre todo por una cuestión generacional. Yo conviví mi crecimiento desde pequeño con los Rolling Stones, con los Beatles, con todo eso, y después con todo el proceso de la música, inclusive el rock nacional que tuvimos en la Argentina, que fue tan importante. Yo en mi adolescencia consumía todo eso, pero siempre paralelamente también la música oriental. Y después se convirtió, por supuesto, como te decía, en mi profesión. ¿Cómo fue la primera vez que saliste a tocar para una bailarina, supongo? Vos eras músico y estabas acostumbrado a esto de tocar siempre pensando que alguien va a escuchar, por supuesto, pero para alguien que baile, ¿cómo fue esto? Para serte sincero, no sé cuándo fue la primera vez. Imagínate que yo toco desde muy chico, desde chico. Yo tengo como un parámetro de la primera vez que entré a un estudio de grabación, que yo tenía 12 años. Wow. Entré con mi padre y otros músicos y entramos, y es una cosa que quedó marcada para toda mi vida. Pero yo muchos años antes ya tocaba, desde muy chico, así que yo no puedo recordar cuándo fue la primera vez que acompañé a una bailarina, porque yo he acompañado desde muy chico las primeras bailarinas que había anteriores a mí, por supuesto. Hubo en la época del Café Smith y toda la década del 40, la década del 50. Pero yo no podría decirte cuál fue la primera, porque realmente no me acuerdo. Fue constante, fue un crecimiento que se dio. que se dio. Bueno, sabemos que has tocado para los primeros, que toda esta generación recuerda, de Fairuz, Amir Taleb, Zaida, Mayada, Sarat. Sí. ¿Cómo ha sido trabajar en ese entonces, en una época dorada en la Argentina principalmente, de la danza árabe, donde estos eran los primeros artistas que se plantaban? Claro, yo ya tenía, cuando comienza todo esto, todos estos artistas que vos estás nombrando, Fairuz en una de esas es más contemporánea a mí, viene más de antes. Pero cuando comienza la época, digamos, como dijiste, de Sarat, de Mayada, de Amir, de Vero, Amir un poquito antes también, porque es un poco el maestro también de ella, pero toda esa época, yo ya tenía como 20 años ya de músico árabe, porque ese fenómeno fue creciendo, lo que es el belly dance académico, diría yo, de tener una cosa de... Después de la música. Claro, claro. Entonces todo eso yo lo empecé a vivir ya grande, ya con muchos años de haber sido músico. Entonces yo viví todo el crecimiento desde el comienzo de esa particular, para mí el fenómeno belly dance en el mundo es digno de estudio sociológico, porque es realmente... No se puede, es un mundo aparte. Es un mundo aparte, yo siempre digo, lo comparo con fenómenos artísticos como el tango, como el flamenco, algunos pocos que pegan en el mundo de determinada forma, en grupos, pero no esas pequeños, pero que realmente pegan. Y bueno, yo fui de alguna manera testigo, partícipe de todo ese movimiento y fue paralelo a mi crecimiento también, porque yo empecé a trabajar en función de
o a compartir, no solamente trabajar. Con Mayada, por ejemplo, cuando la primera vez que teníamos nuestro show en el parque temático Tierra Santa, que era una cosa también muy nueva, porque era un público absolutamente... No es sabía. Increíble, un parque temático dedicado a la religiosidad. A la religiosidad, pero que había show. Que se mezcla con la cultura de Medio Oriente y que además tiene un show de danza. Claro, lo que pasó en ese lugar era que ellos querían tener algo que tenga que ver con la época y representativo con el lugar geográfico y con la época. Entonces me fueron a buscar. Y yo por mucho tiempo ahí en Tierra, en el parque temático, lo único que hacíamos era tocar música, no había danza. Y yo insistía para poner la danza y no querían, porque era un parque religioso. Entonces tenían... Y familiar, que siempre se asociaba a la danza árabe en ese entonces en Argentina, como algo muy de show de noche y no como algo familiar a la tarde donde la gente iba a ver un parque religioso. Exactamente eso, y por eso no me aceptaban, hasta que insistí tanto que yo sabía que iba a andar muy bien, porque fuimos por unos meses, al final nos quedamos 20 años, recién ahora terminamos. Yo sabía, en esa época yo trabajaba mucho con Mayada, que era muy jovencita, tenía apenas 20 años. Claro, Mayada con una túnica desde acá hasta el piso tapada y con una soguita y con un jarroncito, era para que la gente... Lo interesante que había en ese lugar, diferente a otro, es que el público no tenía idea de lo que iba a ver. Entonces teníamos una plaza con 2.000, 3.000 personas que no sabían que iba a ver porque venían a ver el parque temático religioso, y de repente se encontraban con un show, como 4 músicos tocando música extraña para los oídos, para el público, claro, porque era música oriental, claro, y una bailarina que, por supuesto, imagínate, Mayada en esa época era cautivante absolutamente, y la gente terminaba ovacionando a la bailarina. Quiero decir que recuerdo una vez, bueno, esto de la cultura árabe siempre está presente en mi familia, y recuerdo ir de chico a este parque temático, específicamente fuimos a verlos a ustedes, quiero decir, junto con mis padres, y recuerdo estar sentado ahí, verlos a ustedes, ver este show increíble de Mayada y su final con Sar. Claro, increíble. Y era algo increíble, y que la gente decía, se escuchaba a las mujeres decir, yo quiero hacer eso, porque era algo increíble, y cómo la gente se llenaba de esta cultura increíble de la música, sin saber de ritmos, sin saber de pasos. Y vuelvo a insistir, lo que tenía interesante eso era que el público no tenía idea de lo que iba a ver. El público lo que hacía era hacer un paseo turístico y en determinado momento los llevaban y los ponían en el medio de la plaza para ver un show. Y de repente se encontraban con eso, y la verdad que fue glorioso. Yo siempre digo que fue... debemos, creo que a los bailarines en Argentina... Una parte de eso, sí puede ser. Y después otras bailarinas que trabajaron conmigo ahí, que, bueno, por supuesto Zaida, y otras, ahí en otros lados, con Zaida después hice un montón de otras cosas a nivel instructivo y todo eso. Así que bueno, realmente fue una de las tantas cosas que yo hice y que fueron, yo creo que fueron importantes para todo ese desarrollo que yo tuve y la relación que yo tuve con todo lo que es el belly dance.